Pensemos en esto por un momento. ¿Qué es en realidad la libertad? ¿Será que es hacer lo que se nos antoje sin ningún tipo de límite? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la ética de la libertad usando una de las narrativas más fundamentales que existen, la del Jardín del Edén. Vamos a ver cómo esta historia, allá en Génesis, nos plantea unas ideas súper profundas sobre lo que significa elegir, sobre los límites y, claro, sobre las consecuencias. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. La pregunta que va a ser nuestra guía en este análisis es, ¿acaso puede existir libertad de verdad si no hay una opción genuina para elegir? Es una idea potente, ¿no? A ver, ¿ser libre es simplemente que no haya reglas o es algo mucho más de fondo, mucho más esencial? Para entender bien la elección que se presenta, primero tenemos que ver cuál era el punto de partida, el estado ideal. La historia arranca con un símbolo muy poderoso de una existencia perfecta. Así que empecemos por ahí, por el símbolo de la vida. Y aquí lo tenemos, el famoso árbol de la vida. Pero como se ve, no es un simple árbol, para nada, simboliza mucho más. Representa la inmortalidad, sí, pero también una comunión total, sin interrupciones, con la mismísima fuente de la vida. Es la imagen de una conexión perfecta, constante, sin interferencias. Y lo más importante de todo esto es que el acceso a este árbol se ofrecía libremente. No había truco, no había condiciones. Como vemos aquí, no se trataba de una prueba, sino de un regalo. Esto simboliza una relación basada en la confianza total, en la provisión, en un estado de armonía absoluta. Pero claro, la historia sería demasiado sencilla si todo acabara ahí. Para que la libertad sea real, tiene que haber una alternativa, una opción B. Y es aquí donde se introduce un segundo elemento clave. Entramos entonces a esta segunda parte, la frontera del saber. O sea, el momento en que se establece un límite que lo va a cambiar todo. Ahora miren el contraste. Por otro lado tenemos el árbol del conocimiento. El simbolismo aquí es radicalmente diferente. Representa la soberanidad moral absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Pues, en pocas palabras, es el poder de decidir por cuenta propia qué está bien y qué está mal sin tener que consultar a una autoridad superior. Es literalmente una frontera moral. Esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, el árbol de la vida, que ofrece comunión, que es un regalo para ser recibido, y por el otro, el árbol del conocimiento, que representa un límite, una prohibición a respetar, y con ello, la opción de tomar para uno mismo la soberanía moral. La elección es clarísima, o se recibe la vida a través de la conexión, o se reclama la autoridad para definirla por cuenta propia. Ahora bien, una elección no es real si no tiene consecuencias. Piénselo. Si todos los caminos llevan al mismo sitio, pues en realidad no hay decisión que tomar. Y en este caso, las consecuencias eran enormes. Esto nos lleva a la tercera parte de nuestro análisis, la consecuencia. ¿Qué era lo que de verdad estaba en juego? La advertencia que venía con la prohibición era súper directa y solemne. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esa palabra, morir, es la clave de todo. Y su significado en este contexto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. La consecuencia no era necesariamente una muerte biológica en ese preciso instante, no, se trataba de otra cosa, una muerte espiritual. Y esto se define como la ruptura de esa conexión espiritual vital, justo la que simbolizaba el árbol de la vida. Es fundamental que entendamos bien esta diferencia. La advertencia no se refería a que el corazón dejara de latir en ese segundo, sino a la desconexión de la fuente de la vida. Imaginen la diferencia entre un aparato que se apaga y uno que se desenchufa de la corriente. La consecuencia era el exilio, la separación de la presencia que sostenía esa vida. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué crear un escenario con una elección pero tan arriesgada? La respuesta nos lleva al corazón de todo este asunto. Llegamos a la cuarta y última parte, el diseño divino, el verdadero propósito de la elección. Aquí está la idea teológica central de nuestro análisis. El diseño no buscaba crear, autómatas, robots programados para obedecer sin más. La mera existencia de un límite moral, de esa prohibición, nos indica que la verdadera libertad humana exige la capacidad real de elegir la obediencia y, por lo tanto, el amor voluntario. Entonces, la lógica es esta, paso a paso. Primero, se establece un límite. Ese límite es lo que hace posible que exista una elección real. Sin una alternativa, pues no hay nada que elegir.
Y finalmente, es a través de esa elección genuina que el amor voluntario puede expresarse. Porque vamos, un amor forzado no es amor, es otra cosa. Y así cerramos este recorrido volviendo a nuestra pregunta del inicio, pero con una perspectiva completamente nueva. Si el amor voluntario, que es la máxima expresión de una relación, requiere la posibilidad de una elección real, esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué valor tiene entonces una obediencia que es forzada? Ahí se los dejo. Gracias por acompañarnos.